Listo. Entonces, bienvenidos ya a este espacio. Les comparto por aquí la presentación. La idea es que vamos a hablar de esa salud, de la mitocondria y el desarrollo infantil. Ver cómo en realidad esa mitocondria es esa energía que va a sostener todo un proceso. Una energía que, momento que admitir todos, una energía que usualmente no se tiene en cuenta de cierta manera. Entonces, bienvenidas a las que acaban de unirse. Apenas estamos arrancando. Cuéntenme si aquí pueden ver bien la pantalla, si están viendo la presentación en este momento, solo eso como antes de Sí, iniciar. perfecto. Dale, perfecto, muchas gracias. Entonces, la idea, ¿cuál es? Que podamos, por un lado, ir como revisando esa función que tiene la mitocondria. Este es un tema que puede sonar un poco técnico al principio, pero que en realidad es muy importante. Entonces, hoy quiero hablarles y he pensado mucho, les decía a las personas que estábamos desde el comienzo, en cómo presentar este tema sin que, pues, sin que fuera que no lo comprendiéramos. Incluso habían unas cosas que yo no entendía muy bien hasta hoy. La idea es que este tema es muy práctico porque a veces nuestros hijos tienen días de mucha energía y adicional puede ser que no tengan tanta energía y que empecemos a ver que les cuesta el aprendizaje, que les cuesta, por ejemplo, cuando han tenido un virus o han pasado por algún evento infeccioso, pueden también retroceder en ciertas conductas frente a lo que ya habían logrado. Y la respuesta a muchas de esas cosas que pasan tiene que ver con lo que al final pasa dentro de la célula, especialmente en esa parte que vamos a hablar de la mitocondria, que viene a ser algo diminuto dentro de la célula, pero que vamos a ir tratando de entender paso a paso por qué es tan importante dentro del proceso que vivimos todos como humanos, pero especialmente el proceso que viven nuestros niños. Si hay algo que en un momento de pronto no puedan tener claro, que yo no esté haciendo o explicar, siéntanse en la total tranquilidad de levantar la mano y de preguntar. Eso sí, por favor, no me vayan a hacer preguntas muy profundas, porque seguramente no tengo todas las respuestas, pero sí podemos preguntar y continuar entendiendo todos. Muchas veces hay síntomas que parece que no tienen relación, regresiones, temas relacionados con convulsiones, fatiga, y la investigación que ha demostrado que muchas de estas cosas comparten un mismo origen bioenergético. ¿Qué se encontró en investigaciones? Que el 52% de personas que tenían dificultades con la mitocondria presentaban regresiones en el desarrollo. ¿Qué eran esas regresiones? Que si el niño tenía ciertas facultades o dominaba ya ciertos temas o habilidades, retrocedía y dejaba de dominarlos. Encontraban también que el 74% de los niños que tenían algún problema en la producción de energía, o sea, en lo que vamos a ir viendo sobre la mitocondria, tenían dificultades gastrointestinales, situaciones relacionadas con estreñimiento, con diarreas, con disbiosis. Había también una parte de estos asociados a convulsiones, el 41% asociados a convulsiones y otro 54% presentaban dificultades como fatiga, como ese letargo, como estar cansado siempre, parecer que siempre se está cansado, que no hay energía, que son personas o son niños, porque no estamos hablando solamente de niños. Aquí esto, de dónde estoy hablándoles esto, no me lo he inventado,
Es de un metaanálisis donde analizaron 112 casos y acá en la parte inferior encuentran como los datos del autor, por si alguien quisiera profundizar en esa investigación. Eso por ese lado. ¿Qué más puedo decirles frente a esto? Esos datos que estoy compartiendo ahí ya son de niños con autismo. Y eso al final pues no tiene que ver con una casualidad, sino es una pista que muchas veces hemos dejado de considerar dentro de todos esos abordajes que hacemos con los niños. ¿Qué más vemos? ¿De dónde entonces es que aparece como esa mitocondria? Podemos ver qué es esa mitocondria. Yo pues a mí no me enseñaron esto cuando le enseñaban a uno en el colegio la célula. Para entender eso, primero necesitamos saber qué es esa mitocondria. La historia me pareció fascinante. Hace mucho tiempo, millones de años, es como que una célula muy antigua absorbe a otra célula más pequeña. Y normalmente cuando eso pasaba, esa célula grande que la absorbía la digería como si fuera comida, pero esta vez no pasó. Fue como que esa célula pequeña se quedó a vivir dentro de la otra y esa célula pequeña eh, que se quedó a vivir como con su núcleo aparte y demás, es la que hoy conocemos como mitocondria. La mitocondria es diferente a todas las otras células porque tiene su propio material genético y es separado del resto. Y esto tiene una doble capa que la protege, como recuerdo de que alguna vez era independiente. ¿Y por qué traigo esto aquí a relación? Porque tener esa independencia tiene una consecuencia muy práctica y la mitocondria puede fallar por su cuenta, incluso si todo el resto de la célula está funcionando bien. Es como tener una fábrica dentro de otra fábrica y esa fábrica tiene como esa maquinaria independiente que puede dañarse. Cuénteme si hasta aquí esto va siendo entendible, de saber cómo es que aparece, por qué es diferente. Vamos a ir como desglosando poco a poco para entender en qué implica esa mitocondria y qué podemos hacer para fortalecerla. Pero si quieren, envíenme un emoji, un abrir micrófono y decir no comprendí, sí comprendí, para ir solo poco a poco. Perfecto, Mónica, por lo menos por ahora vamos bien. Listo, vale. Sí, yo también por ahora también voy pensando que estoy entendiendo lo que estoy diciendo. Dale, entonces sigamos. Aquí entonces vamos a mirar de qué forma es que esa unidad de la célula empieza a producir la energía, porque muchas veces ahí empiezan como las dificultades. Y resulta que hay dos caminos para un mismo destino. Ahora, ¿cómo hace esta mitocondria para producir energía? La energía prima va a llegar de dos formas, de las grasas que se consumen y de la glucosa, es decir, esa azúcar que circula en la sangre. La grasa necesita la ayuda de una sustancia llamada carnitina para poder entrar a la mitocondria. Pensemos esa grasa como la que abre la puerta para dejar pasar la grasa hacia adentro. Tanto las grasas como la glucosa, el azúcar, una vez que entran, se transforman en una misma sustancia intermedia. No necesitamos aprender aquí el nombre técnico. Lo importante es entender la idea. No importa si la energía viene de la comida con grasa o de un carbohidrato, al final ambas rutas se juntan en un mismo punto. Y esto hace que estando allí den como el siguiente paso, que es donde realmente se fabrica la energía del cuerpo. Aquí, ¿qué aparece? Aparece un ciclo que se conoce como el ciclo de Krebs hasta que llegamos a esa parte final del ATP, que es ya esa energía. Este siguiente paso ya está dentro de la mitocondria. Entonces, la L-carnitina como que permitía la puerta, integra grasas y azúcar. Y aquí es una serie de pasos cuando ya está dentro, que en biología se conoce como el ciclo de Krebs. No necesitamos aquí ya ir más profundo. Lo que necesitamos entender es que produce como si fueran unos transportadores que llevan electrones pequeños, es como mensajeros que cargan esa energía hasta la parte final de la mitocondria. En esa parte final, esos electrones se usan
para fabricar las moléculas que el cuerpo realmente usa como energía y esas moléculas se llaman SATP. Se puede pensar SATP, como pensando en una metáfora, como si se tratara del dinero en efectivo que el cuerpo va a utilizar. No importa si el ingreso vino de la grasa, del carbohidrato, al final todo se convierte como en ese insumo básico con el que la célula gasta esa energía para funcionar. Y aquí está el punto clave. Cada paso en ese proceso necesita vitaminas y minerales específicos para funcionar, como si fueran otras herramientas adicionales de energía, de fábrica de energía interna. Revisemos entonces cuáles son esas otras herramientas que se van a necesitar para acabar de formar esa energía. Ahí es donde aparecen el nombre de algunas vitaminas y de minerales que se ha encontrado mucho en la evidencia de por qué es necesario o garantizar una alimentación que realmente tenga esos elementos. Y al final todo no va tan lejos, sino que tiene que ver con mejorar esa batería de la célula. Veamos entonces una siguiente diapositiva. Un momento que esto acá no me funcionó para seguir en más detalle. Aquí estaba ese ciclo de Krebs que les estaba mencionando, que hace parte de este mismo paso. O sea, como que viene la grasa, viene la glucosa, aparece ese ciclo de Krebs, aparecen ahí vitaminas y minerales específicos que se van a necesitar para que todo al final genere el ATP. Entonces, ¿por qué pasa que a veces no se genera? Porque muchas veces esas vitaminas que se necesitan no están, porque no se están consumiendo los elementos específicos. Y todo tendría que ver con todo. Cuando yo estaba tratando de entender esto, por primera vez entendía la importancia, o sea, que por qué dar determinada alimentación sí cuenta. Y esto se uniría con el segundo tema que estaba más votado, el tema de la alimentación. Entonces aquí, en esas estarían las vitaminas B, que van a ser esas herramientas del ciclo. ¿Cómo es que funcionan esas herramientas? La vitamina B1 ayuda entonces a que el proceso de fábrica de energía pueda iniciar. Y las encontramos en cereales, en legumbres, en carne de cerdo. Y cuando falta, el niño puede mostrar fatiga, puede notarse también un niño irritable, que puede tener dificultades para concentrarse. Está la vitamina B2, que ayuda a formar como esos transportadores de electrones que mencionamos antes, los que llevaban esa carga hacia la parte final del proceso y se encuentran en lácteos, en huevos, en vegetales de hojas verdes. Y cuando falta, cuando baja entonces esa producción de energía y aparece la fatiga muscular. Y es algo que también nos pasa a personas que no tenemos ningún diagnóstico, o sea, adultos, que a veces uno dice, descanso, pero es que no estoy descansando. La vitamina B3, entonces, ayuda a formar algo que se llama el NADH. Es una palabra que vamos a repetir aquí muchas veces. Quédense con esta idea. Es como una pequeña batería recargable que se va a llenar de energía y luego la entrega al punto final del proceso. La vitamina B3 se va a encontrar en carnes, en pescados, en algunas leguminosas, incluido por allá el maní, y cuando falta aparece fatiga y esas dificultades para pensar con claridad. Aquí todavía no pensemos en temas de si es alérgico, no es alérgico, si sí, si no, sino estamos revisándola como desde un nivel macro, cada uno de estos elementos. Hay otras vitaminas donde está desde la B6 hasta el magnesio y cómo aparece cada una de estas. La B6 ayuda al cuerpo a fabricar sustancias específicas que ese cerebro usa para comunicarse con las neuronas y se encuentran en el pollo, en el pescado, en el plátano, en alimentos como el garbanzo. Y aparece la vitamina B12. Esa es esencial para que el sistema nervioso funcione bien. Se encuentra que muchas veces los niños tienen déficit de estas vitaminas y solo está presente en dietas de origen animal. Por eso hay que tener mucho cuidado con las dietas veganas y sobre todo con dietas que se den dietas veganas a un niño,
porque esa vitamina no se encuentra en las plantas. De ahí la importancia de que si no se consumen esos alimentos, pues se dé de verdad una suplementación en esos casos. Cuando falta, ¿qué aparece? Fatiga, aparece hormigueo, aparecen problemas de memoria y algunos niños con autismo se ha visto que el cuerpo tiene más dificultades para absorberla, aunque la coman, porque ahí hay otro proceso que se genera por allá en el hígado que impide eso. Y está por otro lado ese magnesio, que es distinto a las vitaminas. Este es un mineral y es importante porque en realidad la energía que el cuerpo usa, ese ATP del que estábamos hablando, siempre viaja acompañado de un magnesio pegado. Haga de cuenta que lo lleva de la mano. Sin ese magnesio, esa energía no se puede usar bien. Por eso, aunque tengamos ciertos procesos de alimentación, es como que, sobre todo el proceso, el magnesio que cumple tantísimas funciones, tengo entendido que más de 400 funciones en el cuerpo. Si ese magnesio no está, van a haber problemas. Se van a encontrar en vegetales de hoja verde, en semillas, frutos secos, en el cacao. Y cuando falta aparecen calambres, hay problemas de irritabilidad, sueño que se interrumpe fácilmente. Y aquí es muy importante atender a que no siempre funcionamos de una sola forma. Cuando se presentan visiones de que es solo esta forma y no permitimos ver, corramos porque las cosas a veces no son como tan así. Em, bueno, Gaby, por ahora estamos hablando en general del tipo de magnesio, pero luego nosotros vemos cuáles son los magnesios que ya desde la práctica de suplementación se absorben con más específico. Yo en este momento no estoy pensando en suplementación. Digamos que hay treonato de magnesio, que sí, que funciona, que se da, pero estoy pensando es en las fuentes de magnesio de origen natural, porque como casi todos ustedes saben, yo no soy buena en los temas de suplementación y todo, y yo le he corrido mucho a los temas de suplementación, porque he visto también niños que por excesos de suplementación han tenido problemas y a veces uno no piensa en la primera opción que debería ser dar una alimentación muy completa, porque ese seguramente será un tema en el que hablemos en 15 días, porque muchas veces se piensa en una alimentación que sustituye cosas, que quita cosas. Entonces quito gluten, quito almidones, quito, pero no, ¿qué está añadiendo? O sea, ¿cuáles son las verdaderas fuentes de nutrientes dentro de las múltiples opciones que tenemos? Porque muchas veces las dietas de los niños se terminan convirtiendo en dietas donde yo sustituyo, ejemplo, productos del trigo o productos lácteos para que el niño termine comiendo esas otras cosas que ya no puede comer, entre comillas, pero en realidad no estamos pensando en qué nutre, sino estamos haciendo unas dietas restrictivas que incluso están dejando de dar un aporte coherente de minerales. Pero para no salirnos del tema, Sandra, sí, digamos que cuando uno piensa en qué es lo que más nutre, uno va a mirar, hay una persona que se llama Milo, que él lo que hizo fue hacer un estudio de los diferentes alimentos y dar una escala del 0 al 1000. Y encontramos ahí alimentos que a veces uno dice, no, pero es que mi niño come verduras y come pollo. Y resulta que el pollo en densidad nutricional está como en 112 puntos. Seguramente si yo me la paso comiendo pollo, verduritas, pollo, carbohidrato o solo pollo, aunque no esté comiendo empaquetados, ni esté comiendo ninguna sustancia inflamatoria, aceites que no debo comer de soya, de maíz y demás, pues no estoy haciendo nada, porque no le estoy dando al cuerpo lo que nutre. Y cuando pensamos en densidad nutricional, dejamos también de tener tanta angustia por esa suplementación, porque a veces el cuerpo no está listo para absorber los nutrientes y a veces hay suplementaciones que son absurdamente costosas y nosotros las damos como primera opción, cuando la primera opción debe ser qué elijo cada día, o sea, desde qué conciencia elijo lo que come mi hijo y eso va a ser un cambio diferente.
Pero sigamos aquí con este tema. Ah, bueno, en esa escala de Maillot, alimentos como la carne o alimentos como el hígado tienen de ese 0 a 1000 puntos, tienen 700 y pico, casi 800 puntos. Cuando uno se da cuenta de eso, se da cuenta que aunque se comiera 2 bocados de hígado, está haciendo mucho más que con una sola porción de pollito, por ejemplo. Pero sigamos aquí adelante para terminar de entender qué más hace esa mitocondria y qué podemos nosotros hacer para apoyarla desde lo natural y desde también de elementos como una luz roja. ¿Qué otros nutrientes ahí aparecerían? La carnitina y la coenzima Q10. Las menciono brevemente. La carnitina era esa que les mencionaba que abría la puerta para que la grasa pudiera entrar en la mitocondria o la grasa o la glucosa y pudiera eso convertirse en energía. Y además va a, digamos que sin suficiente carnitina, esa grasa se queda afuera, sin que al final pueda usarse. Esas la encontramos en donde, en carnes rojas, en pescados, en lácteos, y el cuerpo también la fabrica, pero en algunos niños esa fabricación es insuficiente y se genera más fatiga y menos resistencia física. La enzima Q10 es literalmente como una pieza física dentro de esa cadena final donde se fabrica el ATP y además funciona como un protector antioxidante. Ya vamos a explicar más adelante qué significaría eso. La encontramos en pescados, grasas, en vísceras, en frutos secos. Y estas dos, la carnitina y la Q10, junto con otro antioxidante, se han estado, eh, digamos, se han estudiado mucho en niños con autismo, con resultados inicialmente prometedores, para ayudar en esa, como para que esa energía celular empiece a producirse, porque realmente desde ahí empieza el problema. Reviso una consulta. Bueno, gracias. Pensé que era otra pregunta. ¿Qué revisamos entonces más? Ya tenemos estas dos. eh, digamos, ¿qué es lo que pasa cuando no se produce esa suficiente energía? ¿Por qué parece que el cerebro es como el primero en notarlo? Ya sabemos cómo se fabrica la energía. Ahora hablemos de quién la necesita más. Y la necesitan los órganos principales, el cerebro, el corazón, los músculos. Son esos órganos que tienen más mitocondrias por cada célula, porque al final son órganos que gastan más energía constantemente porque no paran. El cerebro en particular pesa muy poco comparado con el resto del cuerpo, pero consume una gran cantidad en proporción a ese tamaño que tiene. Por eso, cuando falla la producción de energía, el cerebro es uno de los primeros órganos en sentirlo, porque tiene un poco de margen entre lo que necesita y lo que tiene disponible. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa con esa distribución de esa energía para funcionar. Pensémoslo en términos de esa moneda de las que le hablaba. Pensar, digerir, moverse, calmarse, reparar tejido, defenderse de una infección. Todo eso se paga con la misma moneda que es el ATP. ¿Qué pasa entonces con ese cerebro? Aquí quiero que quedemos con una idea central. Cada una de estas cosas, moverse, digerir comida, calmarse incluso cuando algo altera al niño, reparar el cuerpo, todo eso consume energía. Y cuando esa energía está escasa, el cuerpo no la reparte por igual entre todas las funciones, sino que empieza a priorizar. ¿Qué será lo primero que se asegura? Pues lo que necesita uno para poder estar vivo, como por ejemplo respirar, como que el corazón lata de manera adecuada. Y lo que se aplaza es justamente esas cosas que nosotros más notamos en los niños, justamente ese que el niño pueda repararse de una infección, que no tenga tantas infecciones repetidas, que pueda crecer, que pueda aprender algo nuevo, que pueda tolerar cambios inesperados. Y eso se ve, digamos que para poder ver eso, de que un niño está estando como al límite, no necesitamos un examen de sangre, o sea, eso es lo que vemos nosotros en el día a día, situaciones donde el niño está al límite, donde explota por diferentes circunstancias y se queda ahí como ese atasco.
de la energía porque no llega la energía suficiente. Entonces no es como damos a todos por igual, sino donde se necesita más energía para uno mantenerse vivo. Es como la respuesta. Y aquí aparece otro elemento dentro de todo este sistema y es que puede haber como un atasco. La batería que se está tratando de cargar es como que al final no va a funcionar bien. ¿Qué pasa entonces en este proceso? ¿Recuerdan esa sigla del NADH, esa batería que tenía esa energía que mencionamos antes? Cuando la parte final de la cadena no logra usar bien esa energía, ese NADH se queda cargado y no puede entregar esa energía. Y esos electrones que transportaban se empiezan a acumular como agua que no puede salir de una tubería cuando está tapada. Y para aliviar esa presión, la célula abre como la válvula de escape para liberar esa presión de golpe. Se genera como una chispa reactiva que se llama superóxido. Y ahí es donde nace lo que en medicina se llama el estrés oxidativo. No sé si hayan escuchado que cuando hay mucho, por ejemplo, mucha angustia, además se genera un estrés oxidativo que con determinadas comidas y demás. Y es que es un desgaste que ocurre dentro de la célula cuando hay más chispas reactivas que pueden controlar. ¿Y qué aparece ahí? El sistema de apagado, que sería ese glutatión. La buena noticia sería que ese cuerpo puede al final tener como su propio sistema de bomberos para apagar la chispa. Primero, una enzima convierte esa chispa como en algo que se llama agua oxigenada, la misma que muchas veces se utilizan para desinfectar heridas, y después entra en acción algo que se conoce como el glutatión. El glutatión apaga ese fuego, es excelente para temas de hígado y es una sustancia antioxidante que transforma esa agua oxigenada en agua completamente inofensiva. Y en condiciones normales, ahí no, digamos que ahí terminaría como ya el problema, sin dejar rastro. El asunto es que en varios estudios han encontrado que muchos niños con autismo tienen niveles bajísimos de glutatión. Y eso significa que ese sistema de apagado no siempre tiene suficiente agua para apagar el fuego y ahí empiezan como más problemas. ¿Y todo eso en dónde está ocurriendo? Pues dentro de la célula, en esa partecita como tan vital de la mitocondria. Todas esas cosas están pasando. Bueno, Avi, te vi rayando, porfis, puedes borrar lo que rayaste. Aquí, bueno, esto termina como ese proceso de lo que viene a ser ese glutatión, que al final transforma y permite como apagar ese incendio y le da esa fortaleza al hígado sobre todo en esas células del hígado, para ayudar a procesos de desintoxicación, que muchos de los niños pues no los tienen. Todas estas cosas que les he estado diciendo no me las he inventado. Esto, por ejemplo, este estudio de glutatión, lo he tomado de estos estudios aquí de James, eh, del 2012, donde como que se explica si de pronto alguien quiere compartir y revisar un poco más. En muchos niños con autismo, la investigación describe niveles bajos de ese glutatión. Sin suficiente glutatión, pues el agua oxigenada no se neutraliza. Se transforma en el radical libre más reactivo, que es algo que se llama hidroxilo. Ese radical va a atacar la pared de la célula. Las membranas celulares están hechas de grasa y ese hidroxilo como que la rompe toda esa grasa, las corroe como cuando uno piensa en el óxido y daña la estructura de la célula. Entonces, muchas cosas de esas están pasando ahí, pero nosotros solamente vemos un comportamiento o vemos ojeras o vemos palidez, pero nunca se nos ocurre pensar, y a los médicos en general tampoco se les ocurre pensar porque no han sido formados en esa mirada, sino que por mucho tiempo se ha visto el autismo como una acumulación de pues de síntomas, de características, de como de, tiene esto, ya está listo, pero ahora se han dado cuenta qué pasa al interior de las células y muchos niños que hacen exámenes de ácidos orgánicos se encuentra la falla, no es solamente pensar en, voy entonces a dar todos estos suplementos que hemos hablado acá, no, sino que
¿Recuerdan la primerita que decía como que el 74% de los niños que les hicieron esos estudios encontraron que habían problemas en la mitocondria? Por eso es que es importante entender qué es lo que hace para no simplemente decir, listo, ¿y qué? Pero dígame ya qué es lo que toca hacer. No, sino que podamos entender, porque muchas veces cuando nosotros dejamos botados procesos, los dejamos porque no teníamos claridad de qué es lo que estábamos haciendo. Pasa, por ejemplo, con los ejercicios de integración o de reflejos o demás, como yo no entiendo por qué inicié esto, para dónde voy, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que debería esperar, cómo mido una evolución, cómo no la mido, porque no es claro. Y entonces cuando uno no tiene clara esa primera parte, pues uno dice, ah, esta vaina, esto no está funcionando, pero es porque uno tampoco, nadie le explicó qué es lo que estaba pasando adentro y qué es lo que se podría esperar. ¿Qué, qué aparece en esa documentación de la investigación? En esos metaanálisis que encuentran, que hacemos como una pausa aquí para resumir un poco lo que hemos visto hasta aquí en datos, en números concretos. En el estudio más importante sobre este tema en autismo, ¿qué encontraron los investigadores? Que los niños que tienen esa dificultad de producir energía celular, es decir, problemas allá en la mitocondria, más de la mitad presentó regresiones en el desarrollo, 4 de cada 10 tuvieron convulsiones, la mitad tuvo retraso en el desarrollo motor, casi 8 de cada 10 tuvo niveles elevados de una sustancia llamada lactato en la sangre, que es justamente una señal de que las células no están produciendo energía de forma eficiente. Con esto, ya entendemos por qué es tan importante cuidar la salud de la mitocondria, porque es que tiene que ver con muchas cosas que en ocasiones pues están pasando de manera evidente, pero que no entendemos de dónde vienen. Ahora bien, la parte que más nos interesa, ¿qué podemos hacer desde casa para ayudar en este proceso para que funcione todo mejor? Hay cosas que podemos hacer en materia de hábitos. Eh, Deme un segundo, que el gato quiere salir. Aquí ya la idea es que hemos entendido como el por qué y ahora vamos al qué hacer. Les voy a compartir algunos hábitos sencillos que son accesibles y que tienen sobre todo un respaldo de investigación que pueden acompañar y que nunca va a reemplazar como un trabajo terapéutico de lo que ustedes ya estén haciendo, pero que seguramente puede ayudar a potenciar. Una de esas primeras cosas es gratis. Es la exposición al sol de la mañana. Es el primer hábito, ese es clave, es el más simple de todos y es completamente gratis. Tomar el sol en la mañana. La exposición natural antes de las 10 de la mañana, por un lado, ayuda a poner ese reloj biológico interno de los niños como que le arregla ese reloj. Para los niños que tienen dificultades del sueño, que es que se le cuesta dormir, que algo pasa. Es como que ubica al cerebro en qué hora estamos. Y esa señal reordena todo ese ritmo de sueño y de actividad para el resto del día. Algo más interesante todavía, la luz del sol de la mañana contiene el mismo tipo de luz roja que vamos a ver más adelante, la que ayuda directamente con la salud de la mitocondria. Así que cuando el niño puede tomar sol en la mañana, ya está recibiendo, aunque en una forma suave, pero natural, parte de ese beneficio. ¿Cómo hacerlo? Pues que se exponga al menos 10 a 15 minutos al aire libre, sin lentes de sol, pues ojalá no totalmente cubierto, pues independiente, pues dependiendo también el clima, pero que pudiera quizá los brazos o las piernas estar expuestos a ese sol. Y lo puede hacer un momento quizá mientras juega, un momento mientras sale, ¿no? Algo, ir, o mientras el niño come sin mirar directamente al sol, pero sí que ese sol como que dé toda esa, como que lo abrace totalmente. El contacto con la tierra, que es conocido como Segraudi. El segundo hábito es este, contacto con la tierra, consiste simplemente en caminar descalzo sobre el pasto. Sé que no es posible conseguir en todos los lugares un pasto que esté libre de tanto chichi de perro y demás, o quizá una arenera o la tierra.
Algunos estudios sobre esto reportan que se mejora la calidad del sueño, hay una normalización del ritmo con el que se sube y baja una hormona del cortisol, que es conocida como esa hormona del estrés durante el día. En general puede haber más calma del sistema nervioso con esa práctica del ground. Quiero también ser honesta, dentro de la evidencia que dice que existen, han hecho estudios pequeños que presentan que primero pues colocarse al sol y en el pasto y en la tierra, pues es un hábito que no tiene un riesgo alto. La evidencia sí es prometedora, incluso han generado algunos elementos como tapetes ideales que generan como ese efecto de polvo a tierra que ayudan mucho y que realmente ayudan para todo el tema de calma y demás, sin verlo desde una mirada como, como una mirada muy, se me olvidó el término, como cuando se empieza a pensar todo lo hippie y demás, sino viéndolo desde un tema como de evidencia. ¿Qué muestran entonces algunos estudios ya para empezar a hablar de la luz roja? ¿Cómo es que actúa la luz roja sobre la mitocondria? Hablemos entonces de la luz roja, que pues era el tema general, pero es que teníamos que entender cómo es que funcionaba esa célula. Recuerda que mencionábamos una parte final de esa cadena que terminaba por fabricar ese ATP. Esa parte final tiene un nombre, citocromo C oxidasa. No necesitamos recordarlo. Solo la idea es que es la última pieza que se encargaba de producir la energía. Y esa pieza tiene una característica especial. Es la pieza que puede absorber la luz roja y la luz infrarroja cercana, que es el tipo de luz que no vemos, pero que sentimos como calor. Cuando estamos en el sol, sentimos ese calorcito. Cuando esta pieza absorbe esa luz, se libera un bloqueo que a veces como que la tiene atascada y el flujo de energía que vimos, ¿recuerdan cuando había como que se atoraba todo eso en la tubería? Se vuelve a poner en marcha y el resultado final es que la mitocondria puede producir más ATP, más energía disponible para el cuerpo. ¿Qué muestran entonces los estudios? Y esto ¿se ha estudiado en niños con autismo? La respuesta es sí. Un estudio clínico de los más rigurosos que existen con un grupo de comparación, es decir, tenemos un grupo placebo, o sea, un grupo donde no se le hizo ninguna cosa, no se le explicó qué iba a pasar, y el grupo que estaba recibiendo el tratamiento real, porque hay muchas cosas que hacen que cambie. No sé si han escuchado como, listo, yo le voy a decir que esta agua le sirvió para el dolor de cabeza, es buenísima, tómatela y se la puede tomar y al rato decir, sí, sabes, me funcionó. Ese es el grupo placebo, al que no le dieron el remedio verdadero, sino solo le dijeron como, mira, esto es lo último. Y el grupo experimental, cuando hay cambios sustanciales entre los dos grupos, es cuando uno puede decir, hey, esto de verdad está haciendo como un efecto. Entonces, ¿qué hicieron dentro de esa comparación? Eh, que, mm, que estuvieron como comparando esos dos grupos. ¿Cuántos participantes eran? Entonces es un estudio que aplican luz infrarroja cercana en zonas específicas de la cabeza de forma no invasiva, 2 veces por semana durante 8 semanas. Participaron 30 niños de entre los 2 y los 6 años. Al final de las 8 semanas, el grupo que recibió la luz muestra una mejoría notable y medible en una escala que evaluaba síntomas de autismo comparado con el grupo que no la recibió. Era un estudio pequeño, hay que decirlo, porque muchas veces es como, tengo este caso, a mi hijo Emiliano le funcionó. No, no es una evidencia, porque pudo ser placebo. Pero aquí como que ya fueron a estudiar más y dijeron, mire, sí se encuentran esos estudios. Es una señal sólida que tiene como ese efecto real. ¿Qué vemos entonces en la investigación? Y ya vemos ahorita más como qué tipo pues, ¿qué dispositivos hay para ese uso?
Hay algunos paneles de cuerpo completo, es como los más usados, que es una luz grande que incluso estaba viendo que ya por cosas del mundial, se me olvidó el nombre, de pronto ustedes estaban más pendientes de nombres de jugadores. Este jugador del equipo alemán, el mono, que hace como, que no me acuerdo contra qué equipo participó, y en las cosas que estaba viendo por allá un video, y claro, él tenía como un panel de luz infrarroja como de todo el tamaño, y decía, oh, entendía. Sí, ese, gracias, se jalan. Él tenía esa luz, digamos que es una de las cosas que ayuda muchísimo a la recuperación, no solamente para hablar de niños con algún diagnóstico, sino en general, o sea, ayuda muchísimo para la piel, ayuda para desinflamar, colocándolo directamente puede, por ejemplo, en la zona del tallo cerebral, en la parte derecha de la cabeza, puede ayudar muchísimo. Cuando yo empecé a hacer a usar la luz roja, no voy a hablar de mi testimonio ni de nada de eso, sino la persona que me recomendaba me decía, Mónica, consígase una luz roja, un trampolín y una plataforma. Le dije, no me puedo conseguir todo eso al tiempo. ¿Qué consigo primero? Me dijo la luz roja. O sea, de primeras, la luz roja. Yo conocí la luz roja mucho tiempo antes de conocer temas de Melilo, de desarrollo psicomotor y demás, la luz roja. Y ahora que estaba revisando todo el tema de la mitocondria, entendía, yo decía, claro, si apoyamos esa salud de la mitocondria, si ya estamos dando una buena alimentación, pero como que todavía por el mal funcionamiento del mismo cuerpo no se está ayudando a generar esa energía que necesita cada célula, o sea, es que es lógico ir a como a acompañar el proceso primario, el proceso básico de la célula, porque todos nuestros órganos pues funcionan con pequeñas células. Y ir allá siento que ayuda mucho en la base. ¿Qué han encontrado? ¿Qué hay dispositivos también? Hay dispositivos transcraneales como diademas que tienen luz roja aquí específica. Casi todas esas luces vienen de 650 y 850 como eh, como se me trabó la lengua, mejor dicho, como de la intensidad que tiene esa luz. No recomendaban mucho los dispositivos transcraneales bilaterales, sobre todo con el conocimiento de que había un hemisferio más desarrollado que el otro, entonces sí potenciaba, pero tendía a ayudar. En ese momento, yo siento que de todas formas serviría, pero sería más específico un panel grande que ayude como a todo el cuerpo. Hay también temas para solo en la parte de regeneración de piel, que es solamente como una mascarita para la piel, para poner la piel más bonita, más colágeno y demás, porque eso lo utilizan también muchos a luz en medicina estética. Y algunas luces más, digamos, como que son más pequeñas, incluso de algunos bombillos, porque una cosa es un bombillo rojo y otra cosa una luz infrarroja, son dos cosas diferentes. La sola luz roja puede generar en menos fatiga y menos como que combatir un poco toda esa luz azul, que la luz azul es la de los bombillos convencionales, la de las pantallas y demás. La solo bombillito ayudaría a eso, pero ya cuando hablamos de esa luz infrarroja tiene que tener esas dos frecuencias, 650 y 850 mínimo de como esa longitud de onda y ayudar dentro de los procesos. Yo sí he sentido pues que ayuda, yo la he usado en mí como en temas de dolor, cuando en temas de cansancio, que está uno como tan agotado, que trasnochó, que le duele la cabeza, que le duele una rodilla, un hombro, pum, ponerse en la luz ayuda muchísimo. Tratamos de usarla todos los días. Ya miro la pregunta. Em, Revisando entonces, ya para revisar las frecuencias de onda, ¿qué podemos encontrar? Que bueno, que dentro de todas esas luces hay diferentes longitudes de onda, diferentes protocolos que se pueden utilizar, sesiones, digamos, en general, los reportes que hay de investigación, sobre todo es en adultos, en tiempos de 10, de 20 minutos, de 3 a 5 veces a la semana, y es importante tener una frecuencia.
El protocolo específico de uso en niños fue 2 veces por semana durante 8 semanas, con equipo médico especializado, no con dispositivos como tan generales, sino donde hay más estudios con temas de autismos y demás, es como con cascos específicos que tienen de luz roja, pero los paneles pequeños pueden funcionar específico. Hay una mamá que tiene una luz pequeña, incluso de las más fáciles de encontrar, que incluso es de enchufar, y cuando el niño se acuesta, se lo pone para que le den toda esa zona del tallo ahí por bastante tiempo. ¿Qué sería entonces importante antes de salir corriendo? Porque entonces la solución es la luz roja. No, es importante tener algunas recomendaciones. Siempre que estamos hablando de niños, pues es importante tener una protección ocular, que esa luz no dé directamente a los ojos. Ojalá hacerlo cuando estén dormidos o colocarlos boca abajo. Eso trae también algunas gafas especiales para usar, porque algunos niños pueden ser más sensibles. Empezar con sesiones cortas, 5 o 10 minutos, no arrancar de una con una sesión de 20, o sea, como todo, vamos paso a paso. Usar dispositivos certificados. Una cosa como estas luces, yo no compraría una luz de estas en Temu, por ejemplo, porque estamos hablando de dispositivos serios, de veras. Y ese tipo de tecnología a veces no se consiguen ahí. Es mejor como ir a la página de un fabricante. Mm, ¿Qué otra cosa? Sí, digamos como hay mucha evidencia, cuando yo estaba buscando evidencia de luz, sobre todo en entornos clínicos, por decirlo, o sea, como que uno va a tomar las sesiones de luz roja, pero pues no se hablaba tanto de la luz que uno usa en la casa, pues porque no lo veían como tan normal que uno se compre como la luz roja y la use en la casa, pero sí es algo que puede ayudar muchísimo. Bueno, eso ya se los estaba diciendo. Antes pues, de ir con preguntas, ¿qué otras cosas entonces son aliados de esa mitocondria? Por un lado, la regulación del estrés y en el caso de nuestros niños, la corregulación. ¿Qué es eso de la corregulación? Para yo acompañar a alguien que está desregulado en un momento, necesito estar regulado primero para acompañarte. Muchos de los procesos de estrés con los niños, vivimos, el niño está estresado, nosotros estamos estresados, ya es como el fuego aquí prendido y eso no ayuda en una regulación, porque es hasta que todos estamos desgastados, explotando. Por eso creo que no es la primera vez que yo menciono la importancia de que nosotros podamos hacer espacios de pausa, podamos estar más calmados. Cuando estamos más calmados, también transmitimos calma, no por la energía y el feng shui extraño por allá y los ancestros ni nada de esas cosas, sino porque existen unas partes en el cerebro que se llaman las células en espejo que pueden captar. Espera, dame un segundo que Emiliano me está llamando. Listo. Entonces, cuando nosotros estamos calmados, naturalmente, la otra persona que está al otro lado puede también estar en calma porque esos circuitos cerebrales que dicen, hey, aquí no toca estar angustiado, pueden activarse neuronas en espejo. Importante, ese sol de la mañana, 10 a 15 minutos, el movimiento, trepar, saltar, bailar, todo eso va a tener una construcción de nuevas fábricas de energía. Por eso es tan importante involucrar a los niños en prácticas de algún deporte, en movimiento, en integración de los mismos reflejos que generan movimientos y ejercicio, porque estamos dando posibilidad. O sea, créame que nunca a nadie le ha hecho daño hacer ejercicio. Aquí también cuando tenemos un sueño de calidad y dormimos las horas necesarias en los momentos necesarios, se activa algo de la recuperación celular donde el mismo cuerpo se desintoxica y de ahí se reparan también muchas de esas mitocondrias que están dañadas.
Eso tenerlo en cuenta. Otro elemento que daña entonces a la mitocondria, porque a veces decimos, no, tengo que conseguir la luz roja, listo, pero entonces también revisemos cómo estamos a nivel ambiental en cuanto a metales pesados, plomo, mercurio, pesticidas, la contaminación, qué tantos productos procesados utilizamos en la limpieza, que la colonia de olor a fresita, que el champú de olor a manzana tropical, que el ambientador de rosas, no sé qué. Todas esas son cosas que estamos afectando al cuerpo, porque es que no lo venden, o sea, por todo lado nos venden todo. Entonces uno dice, bueno, entonces que ya no limpio la casa, ya no huelo rico. Sí, pero tratemos de buscar formas más naturales, quizá alguna mezcla de algún aceite esencial, porque tantas cosas así afectan directamente la célula. ¿Qué daña la mitocondria? También el sedentarismo, estar sin estímulos físicos. La célula ya no genera nuevas mitocondrias cuando estamos simplemente ahí frente a una pantalla sin hacer ningún movimiento, sin tomar el sol, pues se va a afectar. El azúcar y los ultraprocesados, la glucosa crónica. Ya tiene, o sea, eso no está inventado esta mañana, sino ya ha tenido evidencia, estudio. Esa glucosa crónica que generan sobre todo tantos productos artificiales, pues tiene tóxicos, acelera ese envejecimiento celular y ahí no va a haber, recuerdan el glutatión que era el que apagaba ahí todos esos incendios, no va a haber glutatión que valga porque ya como que hay sobre proceso ahí terrible. Cuando no dormimos bien, también se bloquea, así como el sueño favorece, pues el no dormir va a afectar esa, digamos, como esa reparación de las toxinas. Eh, ¿Qué es lo que es importante? Que pensemos que no se trata de eliminar todo de un día para otro, es decir, no estoy comiendo mal y ahora entonces entro en el círculo de la culpa y tan no estoy haciendo ejercicio y sí que menos estoy tomando el sol y me la paso en luz artificial todo el tiempo y los niños están todo en ese ambiente y a veces uno entra en estados de culpa y queda bloqueado. La idea no es bloquearse, la idea es que empecemos por las cosas que sí son posibles y que vamos paso a paso, pero sosteniendo el esfuerzo. No es como que di un paso y di dos pasos y mañana digo, ay, no, otra vez esto está siendo tan difícil tomar este paso, no, no doy más pasos. Y después cuando todo se le incendia, está en la angustia más terrible. Sino la idea es ir sosteniendo ese esfuerzo de cada uno de los cambios que nosotros necesitamos ir dando, acompañarse de alguna persona que les pueda apoyar. Digamos que cada paso siempre va a ir sumando, va a construir ese aprendizaje y nos va a dar apoyo. Así que si de pronto han tenido idea de una luz roja o de algo, esas serían como algunas de las razones por las que una luz roja esa podría ayudar a acompañar procesos, pero no dejarle todo a la luz roja, sino tener en cuenta que hay otras cosas asociadas como los temas de la alimentación, del sol, en esa alimentación que estamos dando, o sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Solamente estoy quitando gluten y solamente estoy quitando caseína, pero entonces me dediqué a la pastelería especializada sin gluten y me olvidé de lo que nutre. Eso como para pensar, muchas veces dietas que son altísimas en nutrientes, incluso son las dietas más económicas que existen. Mm, ahora sí voy a revisar las preguntas. Mm, Narcisa, vale. La luz, una cosa es que yo tenga un bombillo rojo. Eso no es un infrarrojo. Una luz infrarroja que se utiliza para apoyar esos procesos de la mitocondria, que ya vimos como en qué interfiere, o sea, es que interfiere en todos los procesos, tiene que ver con esa absorción de nutrientes. No es como que se produce sola, pero vemos que muchas veces por falta del proceso sí se queda atascada y el efecto que tiene la luz roja podría ayudar a resolverlo. Entonces, una luz es simplemente como tengo un bombillo en la casa o un foco o un faro, o ¿cómo más se llama en otros lugares? Yo aquí lo llamo bombillo.
Algunas zonas de mi país lo llaman foco, eh, pero no sé qué otro nombre existe. Yo le puedo poner simplemente un color, que sea azul, rojo, amarillo, verde, blanco. Eso no va a generar un cambio. Digamos que un cambio, una sola luz roja, luz sin, o sea, el color del bombillo es rojo, puede ayudar a que en temas de ritmos circadianos, o sea, en temas de donde el cuerpo dice es de día o es de noche, el cuerpo entienda como, hey, esta luz roja me da una idea más de que es de noche, entonces bajo como esa reactividad y puedo atender. Eso por ese lado. Pero la luz infrarroja es una luz de que tienen dos longitudes de onda, de 650 y de 850 mínimo. Esa luz roja. Hay algunas marcas, voy a escribir, no recibo comisión de esa marca, como OGA. Es una marca que me parece que tiene dispositivos a buen precio, de buena calidad. Y tiene de todos los tamaños habidos del super panel y todo, y como a precios coherentes. Tiene desde una lamparita que vale como así como $30 hasta las que valen 80, 70, $120. Hay pues paneles ya súper sofisticados, ya de uso clínico, que pueden costar 500, $1000, pero esos que utiliza uno en casa pueden estar más o menos en esos presupuestos. Ayudan muchos para temas de sueño. Em, sí, Macarena, eso se pueden utilizar en forma localizada. Entonces, nosotros podríamos o ponerlo en todo el cuerpo, o ponerlo en una zona que tenga molestia, o ponerlo directamente en tallo cerebral o en la parte derecha de la cabeza, sobre todo acá arriba de oreja, en puntos ahí como específicos puede uno poner ahí. Dentro de la terapia puede ayudar mucho ese uso de la luz roja, porque es como que ya sabemos que hay una inflamación. María, la marca que te digo, esa marca Oga, fue la marca que a mí me recomendaron y pues la verdad me ha salido buena porque ya casi son 4 años ahora en este mes, en agosto, que tengo esa lámpara y pues nos ha funcionado. Dice Halan, hace varias cosas que tú comentas, sí, come hígado, corazón, vísceras, huevas, luz rojo, sol y demás, sí. Y sí, sí, este deportista es, pues como que tiene esa vida bastante ancestral y no tiene como tantas locuras, pero sí ayuda. Nair, Olga, sí, digamos que adicional, lo que podemos hacer es eso, o sea, usar esa luz diario. ¿Yo qué hago? Que normalmente como 1 hora o 2 horitas antes de dormir ya la prendemos y no prendemos más lucecitas. Si tengo una lamparita, esto sería la luz grande y tengo acá una lamparita que solo como que alumbra ahí de a poquito y ya pues la luz roja que ponemos la luz roja que ponemos sobre todo en la noche y nunca prendemos como lucecita en la noche. Pero había sido un tema que me habían preguntado mucho y bueno, fue el que ganó en la votación. Y sobre todo atender que estamos ayudando a una parte básica, o sea que listo, estamos haciendo ejercicios, pero adicional a hacer ejercicios estamos apoyando a esa salud específica de la célula. Y eso puede ser un gran cambio en muchas cosas, digamos, sobre todo pensando en tantas funciones que cumple la célula. Eso por ese lado. Espera, diciendo Macarena, dice. Escuchándote todo el contexto, me di cuenta que Nico, el cambio de Nico de colegio, todo su contacto con la tierra, el sol por la mañana ha sido de gran beneficio. Sí, sí, Macarena, es que realmente no es solo lo que pasa en el ambiente de cuando regulamos y corregulamos el estrés, sino son esos pequeños hábitos o esas pequeñas cosas que pasan alrededor de eso. Y realmente el sol, el contacto con la tierra hacen magia, se hacen magia cuando yo no sabía nada, de absolutamente nada, mm, para temas de sueño que tuvimos, como así denso, si no tenía ni luz roja ni ninguna cosa, ni sabía que existía la melatonina, ni nunca la di, ni nada, era
poder tomar al menos unos 3 días, 4 días a la semana, íbamos a un arenero y como a una zona donde podíamos estar descalzos y recibíamos la luz del sol en la mañana tipo 9, 10 de la mañana y en la tarde de 5 a 6. Es como que siempre salíamos, mi mamá nos decía, ¿por qué van a salir siempre cuando ya se va a hacer de noche? Y era necesario. Salíamos a caminar cuando ya casi se va a ir el sol, como aquí a veces se iba el sol 6 y pico de la tarde, entonces a esa hora salíamos. Esa luz del sol que se está yendo tiene muchísimo infrarrojo y ese infrarrojo ayuda en muchas de esas cosas de mejora de la célula. Por eso puede mejorar el sueño y por eso puede mejorar inflamación y demás, porque de verdad que estamos apoyando esa primera base. Entonces, bueno, no sé si de pronto hay alguna otra pregunta, pero eso es lo que quería compartir el día de hoy. Voy a dejar de grabar. Gracias por estar.